Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Este versículo 16 del tercer capítulo del Evangelio según San Juan es uno de los textos más conocidos y reconocidos. La gente, aunque no sepa dónde está, sabe que es parte de la Biblia cuando escucha ese tipo de lenguaje. Algunas personas piensan que es el resumen perfecto del Evangelio, que es el Evangelio en pequeño, que es un resumen de toda la Biblia. Y por eso es que cuando usted va a algunos eventos deportivos, sobre todo aquellos que se pasan por televisión, hay personas con pancartas que dicen Juan 3:16 y se ubican de manera que las cámaras agarren esa porción, ¿verdad? Agarren esa cita bíblica y que la gente la pueda leer y tener una experiencia de conversión, porque entienden que con nada más leer Juan 3:16 usted puede acercarse al Señor de manera definitiva. Ahora bien, ¿por qué es que ese texto es tan importante? ¿Qué características particulares tiene este texto bíblico? Y más allá, ¿qué tiene que ver con el credo de los apóstoles, del cual hemos estado predicando durante estos últimos meses? Y sobre todo con la frase, creo en el perdón de los pecados. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación de este texto con esa frase? Para interpretar cualquier texto bíblico es importante ubicarlo en el contexto, ¿verdad que sí? Porque si usted no entiende dónde está el contexto, qué es lo que dice antes, qué es lo que dice después, usted no puede comprender el pasaje bíblico. Así que para entender Juan 3:16 hay que tratar de entender Juan capítulo 3. Y cuando comenzamos a leer el tercer capítulo de Juan, ¿qué encontramos? Que el texto comienza hablándonos de un encuentro, un diálogo que se tornó en debate teológico entre Jesús de Nazaret y un hombre que era un político y religioso, que en el mundo antiguo era lo mismo, sobre todo en el tiempo de Israel, que era un principal, era un líder de la sociedad. Este hombre, interesantemente, no tiene un nombre judío, sino tiene un nombre griego. Se llama Nicodemos. Nicodemos quiere decir el que vence a los pueblos. Porque la palabra Nike en griego quiere decir victoria. Por eso es que las zapatillas deportivas, nosotros decimos Nike, pero si usted lo lee en español dice Nike, y eso viene del griego que quiere decir victoria. Y demos, usted sabe que cuando se habla de contabilizar al pueblo se llama la demografía, y cuando se habla del gobierno de pueblos la democracia. Así que Nicodemos es el que vence a los pueblos. Este hombre tenía nombre de líder, y este hombre viene de noche a enfrentarse con Jesús. Pero cuando usted lee el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, encuentra que él está con los sumos sacerdotes y la gente que más poder tiene, decidiendo qué iban a hacer con Jesús. O sea que este era un hombre poderoso. Él llega de manera solapada y comienza a hablarle a Jesús con palabras dulces, diciéndole que nadie jamás ha hablado como él y que se sabe que él viene de parte de Dios. Y Jesús no acepta esas palabras dulces, porque a veces las palabras dulces vienen con malas intenciones detrás, y le responde de una manera que no esperaba. Le dice, debes nacer de nuevo, en el versículo 3. Y cuando el hombre objeta, él le dice, debes nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque el que no hace eso no verá el reino de Dios. Las interpretaciones sobre este texto varían mucho. Sin embargo, podemos afirmar que parte de la controversia que se da gira en torno a lo que hoy nosotros llamamos el bautismo. Y es interesante que hoy tenemos servicio de bautismo un poquito más adelante en la mañana. ¿A qué me refiero?
El bautismo es un ritual cristiano. Los judíos no se bautizan como nos bautizamos nosotros, pero dentro del judaísmo antiguo se hacían unos baños rituales. Y la gente, cuando cometía ciertos pecados, tenían que ir y darse un baño ritual que implicaba sumergirse completamente hasta que el agua les cubría toda la cabeza. Y ahí quedaban limpios de su pecado. Y por eso en el templo de Jerusalén habían toda una serie de estanques que se llamaban en hebreo mikves. Y entonces ahí ellos iban y hacían esos rituales. Algunos líderes fariseos, todos los viernes, cuando caía el sol, que ya comenzaba el sábado, se daba un baño ritual de eso. Sin embargo, el judaísmo sí le exigía un tipo de bautismo a un grupo de personas en particular. Le voy a decir, si alguien no era judía, si alguien no era judío y esa persona se convertía al judaísmo, como parte de su proceso de conversión tenía que bautizarse, tenía que meterse debajo del agua, tenía que hacer un baño ritual que de cierta manera simbolizaba que su pasado y su vida vieja quedaba muerta y que comenzaba una nueva vida. Y eso le llamaban el bautismo de prosélitos, porque una persona no judía que se convertía al judaísmo era llamado prosélito. Pero también en el judaísmo se le llamaba a eso nacer de nuevo. ¿Lo ven? Nicodemo sabe perfectamente lo que Jesús está diciendo. Y eso es lo que le molesta. Que él entiende perfectamente que Jesús está diciendo, al igual que Juan el Bautista lo decía, que el hecho de usted nacer judío no salvaba. Y que usted tenía que tener una experiencia de arrepentimiento y conversión personal. Y que tenía que descender en las aguas del bautismo en símbolo de que se estaba arrepintiendo de ese pecado. Y él, que era un líder de Israel, lo objeta. Y dice, no, pero si nosotros somos descendientes de Abraham, si nosotros somos los descendientes de las grandes promesas que Dios le ha dado, tú me estás tratando como si yo fuera un pagano. Y Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Y en eso Jesús y Juan el Bautista están de acuerdo. La diferencia es que Juan le daba más importancia al arrepentimiento y Jesús le daba más importancia a que por medio del bautismo también usted accedía al poder del Espíritu Santo en su vida, que es lo que renueva y es lo que transforma. Y usted me dirá, bueno, si usted tiene razón en esa interpretación, pastor, entonces en algún lado el capítulo 3 debe hablar de la relación entre Juan y Jesús. Y si usted sigue leyendo, encontrará que de los versículos 22 al 36, el capítulo 3 de Juan habla precisamente de la relación entre Juan y Jesús. ¿Y qué dice? Dice que Juan testificó que él era un precursor de Jesús, que él venía a abrir el camino, que él venía a preparar el terreno, pero que él no era el Mesías, él no era el enviado de Dios, él no era el deseado de las naciones. Él era el que preparaba el camino. Y utilizando una metáfora muy hermosa, dice, mire, en una boda está el novio y el padrino, que es el amigo del novio. El que se casa es el novio, pero el padrino, el amigo del novio, está paradito al lado de él como un testigo. Y Juan dice, yo en este escenario de la salvación soy el padrino, soy el amigo del novio, pero no soy el Mesías, no soy el novio. El novio que espera a la iglesia, el pueblo de Dios, es Cristo Jesús, Señor. Ya le dije cómo comienza el capítulo y le dije cómo termina el capítulo. Entonces, ¿qué es lo que está en el centro?
del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Después del debate entre Jesús y Nicodemo, encontramos los versículos 16 al 21. Se los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es muy hermosa. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:16 indica que hay una cualidad o un atributo divino, que es el que ha motivado a Dios a salvar a la humanidad pecadora. Y ese atributo divino es el amor de Dios. Dios ama a la humanidad y lo hace con tanta intensidad que ha enviado a su propio Hijo, Jesucristo, para dar su vida de manera que todo hombre y que toda mujer tenga oportunidad de salvación. Eso es lo que está diciendo Juan 3:16. Ahora, ¿de qué necesitamos salvación? A veces hablamos de salvación y no explicitamos, no explicamos de qué necesitamos salvación. Y el texto lo dice bien claramente: necesitamos salvación de la condenación. ¿Y qué es la condenación? Está claramente definida en el versículo 19. Condenación es el amor a las tinieblas. Cuando usted ama más las tinieblas que la luz, usted está condenado. Cuando usted ama más la maldad que el amor, usted está condenado. Cuando usted ama más la injusticia que la justicia, usted está condenado. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos salvación, porque en nuestra condición de pecado tenemos la tendencia a la autodestrucción. Y eso es el pecado. El pecado es una fuerza espiritual, y es una fuerza espiritual maligna, y es una fuerza espiritual que quiere destruir, ¿Qué quiere destruir el pecado? Primero, su relación con Dios. El pecado quiere que usted no se relacione con Dios. Segundo, el pecado quiere destruir su relación con usted mismo, con su propia mente. Por eso la gente, cuando está metida en el pecado, hacen cosas que le van en contra a ellos mismos. Una persona que toma drogas ilegales se está matando. Una persona que abusa de drogas legales se está matando. Una persona que abusa del alcohol se está matando. Y la persona sabe que eso le está haciendo daño. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque el pecado que está en él, su condición de pecado, le sigue diciendo: destrúyete, porque tú no vales nada. Destrúyete, mátate, porque a ti nadie te importa. Tú no le importas a nadie. Eso es el pecado hablando en nuestra mente. Pero no solamente eso. El pecado quiere romper su relación con las otras personas, de manera que usted no pueda tener comunión con nadie.
y usted se sienta completamente solo, completamente sola, viviendo al abandono en este mundo. Y en cuarto lugar, el pecado también quiere destruir su relación con el mundo, con la creación. Y por eso los seres humanos contaminamos el mundo y destruimos todo. Y ahora nos quejamos de que cada vez hace más calor y que cada vez las tormentas son peores. Porque todo eso ha sido consecuencia de que nuestro pecado está sometiendo el mundo a la maldad. Pero el pecado no es algo nada más personal. El pecado también se manifiesta de manera social. Del mismo modo que hay personas que son agentes del mal, hay organizaciones completas que son agentes de la maldad. Nosotros los tenemos en nuestros barrios. En nuestros barrios nosotros tenemos personas que se dedican a vender droga. Y lo hacen y uno sabe dónde están. Y uno pasa y ellos están paraditos allí. A veces hasta lo saludan a uno cuando uno pasa. ¿Y usted sabe quiénes son? Porque son nuestros vecinos, a veces son nuestros nietos, a veces son nuestros hijos. Y ellos dicen que nada más están trabajando. Pero ¿cuál es su trabajo? Vender veneno. ¿Y cómo es que negocian los puntos de droga? A tiro. Son instituciones del mal. Miren, a veces se disfrazan. Los carteles de la droga en México, en el norte de México, tienen hasta relacionistas públicos. Y hacen comunicados de prensa. Y en tiempo de fiesta patria anuncian de que van a estar regalando cosas en distintas partes de las ciudades. Y a veces ante el arresto de algunos de sus líderes mandan un comunicado de prensa a la televisión. Normal. Porque ellos se ven a sí mismos como negocio. Lo único que es un negocio que en los últimos años ha provocado más de 25,000 muertes en el norte de México. Porque el pecado no solamente es algo personal, el pecado también se encarna en instituciones sociales. Y más allá, hay un pecado estructural. Hay un pecado que a veces está metido en la economía, que está metido en la política. La mayor parte de ustedes ahora, igual que yo, tienen un teléfono inteligente, ¿verdad que sí? Y ese teléfono inteligente, aunque usted lo está pagando a plazos cómodos, si usted lo fuera a comprar en efectivo, sin tener un plan de pago o un contrato a largo plazo, le costaría entre 400 y 1,000 dólares. ¿Y dónde se hacen esos teléfonos? En países donde se le paga una centavería a la persona por hora y se le da un salario de hambre. Y a veces esas personas están trabajando con metales y químicos que le están destruyendo la vida. Y esas personas construyen, manufacturan nuestros teléfonos inteligentes y nuestras tabletas electrónicas y nuestras computadoras, pero ellos no las pueden comprar. Solamente la gente más rica de sus países y la gente del mundo industrializado las podemos comprar. O sea, ellos hacen equipos que ellos mismos no podrían comprar ni ahorrando un año. Y dígame usted si no es pecado que una persona deje la vida en eso. Yo estaba escuchando una entrevista sobre cómo China está metida en varios países de África
y que están levantando industrias peligrosísimas donde la gente trabaja sin protección alguna. En particular, están reviviendo la industria del cobre. Y usted sabe que el cobre es un metal muy valioso, precisamente porque se utiliza en casi todos los productos electrónicos. Y el cobre está mezclado con otras cosas. Y se necesita un horno con un calor tremendo que vaya derritiendo ese cobre para sacarlo de lo otro. Y los hornos que están usando son hornos de carbón. Y el carbón lo echan a mano. Y las temperaturas son tan y tan altas que a 10 pies de la boca del horno usted no se puede parar porque se quema. Y esos obreros tienen que llegar a la boca del horno para echar más carbón. Y eso es lo que se utiliza para que nuestros juguetes electrónicos puedan funcionar. Y nosotros participamos de ese pecado. Visto contra el marco teológico del Evangelio según San Juan, tenemos que reconocer que Juan 3:16 es escandaloso. Porque Juan 3:16 lo que nos dice es que Dios ama al ser humano, a los hombres y a las mujeres, a pesar de nuestros pecados. Y que Dios desea salvar a la persona pecadora, a pesar de su maldad. Y que Dios desea bendecir y transformar a la humanidad a pesar de nuestros pecados. El Evangelio afirma que Dios ha amado tanto a la humanidad que envió a su propio Hijo, a su propio Hijo, a su propio Hijo, para que todo hombre y toda mujer pueda tener oportunidad de salvación, pasando de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y después de haber dicho todo eso, vuelvo al credo de los apóstoles. Sobre todo en la parte donde dice creo en, y más adelante dice el perdón de los pecados. Esta afirmación es totalmente congruente con Juan 3:16. Esta afirmación es el centro del mensaje evangélico. Creemos en el perdón de los pecados porque creemos en el Dios que ama tanto a los seres humanos que ha enviado a su propio Hijo para salvarnos. Por eso, decir creo en el perdón de los pecados quiere decir que todos nosotros reconocemos y confesamos nuestra maldad. Aquí no hay nadie libre de pecado. Y todos nosotros le rogamos a Dios que nos libere del pecado que nos oprime y de las consecuencias de dicho pecado. Decir creo en el perdón de los pecados quiere decir que abandonamos toda actitud triunfalista y todo sentido de superioridad que nos lleve a juzgar a los demás con dureza, como si nosotros estuviéramos por encima de ellos. Todos nosotros tenemos que venir ante Dios con una actitud de humildad, porque todos nosotros somos gente pecadora. Decir creo en el perdón de los pecados quiere decir también que nos comprometemos a predicar el Evangelio de Jesucristo con amor y solidaridad, sabiendo que tenemos que perdonar como hemos sido perdonados y que Dios perdonará como nos ha perdonado a nosotros. Y por eso, en esta mañana, yo quiero dar gracias a Dios, y le exhorto a usted también a dar gracias a Dios por el escándalo del Evangelio. Y el escándalo del Evangelio es que Dios ama y perdona al pecador.